vamos a hacer lo siguiente. Quiero que ahora subir en el Salmo 91. Hoy día estudiamos el Salmo 91. Es un salmo, no es escrito por David, por si acaso. El Salmo 91 no es escrito por David, y nadie sabe cuándo fue escrito. En realidad es un autor desconocido, el Salmo 91, y es uno de los salmos más conocidos. Es uno de los salmos más repetidos, más estudiados. ¿Y saben por qué? Porque es uno de los salmos que acabamos de leer que está repleto de promesas. Hemos estudiado salmos, en el pasado hemos estudiado salmos que son a veces difíciles de predicar porque casi no tienen nada bonito, digamos así, pero que sí tiene mucha enseñanza. Pero el Salmo 91 es un salmo repleto de promesas bíblicas. Cuando leemos, por ejemplo, y abran su Biblia, Salmo 91, el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Versículo 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Versículo más adelante, el versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida, le mostraré mi salvación. Entonces el Salmo 91, como les menciono, que es uno de los salmos más preciosos que hay por la cantidad de promesas bíblicas que tiene, parte de una premisa. En el versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y acá hay dos nombres de Dios que hemos estudiado durante nuestro curso de doctrinas fundamentales los miércoles. ¿Cuáles son esos dos nombres? Altísimo y omnipotente. Ya se los puse a ella. Ay, qué bruto soy. Qué bruto soy. Yo había traído los chocolates para que el que me dijera el nombre en hebreo, ¿no? O sea, Altísimo. ¿Quién sabe el nombre del hebreo? Se ganaba un chocolate. ¿Y quién sabe el nombre del Todopoderoso en hebreo? Se ganaba el otro chocolate. Y yo qué burro les he puesto ahí en la pantalla. Ya no importa, ya me lo quedo, pues ya será para mí. Qué pena. No. Qué pena. Yo, ¿verdad? Se los compré para... Ya no importa, ya. Ya el Señor en su soberanía sabe lo que hace. Bueno. Entonces, lo que es importante es esto. Miren, les voy a decir el título del sermón. El título del sermón es: los que tienen un Dios altísimo, tienen un Dios omnipotente. Los que tienen un Dios altísimo, tienen un Dios omnipotente. Y vamos a empezar estudiando el Ayón, el Dios altísimo. Vamos a Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. Génesis 14, 18 al 20. Todos conocemos la historia de Abraham. Y cuando Abraham fue a recuperar a su sobrino Lot, que habían venido unos invasores y se habían llevado a Lot, a su familia y a toda la gente y se habían robado todas las cosas, aparece Abraham y va a recuperar a su sobrino. Y cuando regresa, Abraham se presenta a un personaje bíblico
que dice la Biblia que no tiene ni genealogía, ni principio, ni fin, que es una ilustración de Jesucristo y se le llama Melquisedec. Y en Génesis 14, del 18 al 20, dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacerdote de El Ayón. ¿Saben ustedes por qué viene él? Él viene de Elohim, el nombre de Dios, Elohim, el creador, el soberano, el todopoderoso, el omnipotente, el omnisciente, el que está en todas partes, el Dios de la creación. Jehová es el Dios de los pactos, el Dios de los hombres. Jehová es el Dios que se relaciona con el ser humano. Elohim es el Dios del universo. Y por eso Elohim, acortación, El Ayón, el Altísimo. Y dice, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, El Ayón, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó los enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí aparece este nombre, El Ayón. Para entender qué significa el Altísimo habla de la actitud de nuestro corazón. Vamos a leer el pasaje en Daniel capítulo 4, versículo 28 al 36. Daniel capítulo 4, versículo 28 al 36. Aquí está la historia del rey Nabucodonosor. Esos nombres bíblicos, ¿no? Melquisedec, Nabucodonosor. Entonces, Daniel capítulo 4, versículos 28 al 36. Dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, Nabucodonosor, se le subió la mostaza. Está soberbio, ¿no? Nabucodonosor, el gran rey del imperio babilónico. Babilonia ha llegado a ser un imperio brutal. Ha conquistado tierras por donde ha querido. El emperador, el rey Nabucodonosor, mira todas sus conquistas y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Noten esa frase. Con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos, 7 años, pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo, el Ayón, tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da al que él quiere. Nabucodonosor estaba soberbio. Yo he conquistado todo esto con mi poder y para mi gloria. Entonces Dios aparece y le dice, te voy a quitar el reino para que aprendas que el rey verdadero está en los cielos. Que el Altísimo, el Ayón, soy yo. ¿Hasta cuándo? 7 años vas a perder la cordura. 7 años vas a estar loco con las bestias, comiendo con las bestias. Te van a apacentar como ganado. 7 años hasta que aprendas, y esa es la frase, hasta que aprendas que el Altísimo tiene el dominio
en el reino de los hombres y que se lo da al que Él quiere. ¿Con quién estaba hablando Dios? Con el rey de Babilonia, el gran emperador. Versículo 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, perdió la cordura, se volvió loco, fue echado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes, su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, es decir, vivía en el campo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas. Claro, como nadie le cortaba el pelo, imagínense ese hombre, 7 años con el pelo crecido por todos lados, y sus uñas como las aves. Esas uñas así les crecieron, nadie le cortaba las uñas al pobre. Versículo 34, mas al fin del tiempo, de los 7 años, Nabucodonosor, ¿qué hizo? Alzó sus ojos al cielo. Y su razón le fue devuelta. Su razón le fue devuelta. Y bendijo al Altísimo Elayón. Y alabó y glorificó al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fue restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Y cuando, 7 años se demoró hasta que Nabucodonosor levanta sus ojos al cielo. Esa expresión interesante. Levanta sus ojos al cielo y dice, y bendijo a Elayón, al Altísimo. Y reconoce que Dios es el que vive para siempre, que su dominio es sempiterno, que su reino es por todas las edades, que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, que Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y que no hay quien detenga su mano ni que le pueda decir qué estás haciendo. Cuando hablamos del nombre de Dios, el Altísimo, estamos hablando de la actitud del corazón de los hombres que se relacionan con Él. Y esto es importante. El Altísimo, cada vez que mencionamos el nombre del Altísimo, estamos diciendo que Él está por encima de todo, por encima de gobiernos, por encima de la gente, por encima de los reyes, por encima de todo. Él es el Altísimo. Y entonces, cada vez que mencionemos el término Elayón, el Dios Altísimo, está diciendo que cada uno de nosotros que lo reconoce como tal, debe tener la misma actitud que tenía Nabucodonosor. A menos que quieras pasar 7 años comiendo pasto. Entonces, si quieres tener la misma actitud que tiene Nabucodonosor, es ahí cuando reconoces que tienes un Dios altísimo. Cuando tu corazón se postra delante de Dios, cuando tu corazón levanta los ojos al cielo y dices, tú eres Dios altísimo, soberano, sobre todo lo que me rodea. Nada de lo que tengo es mío, tú me has dado todo. Tú eres Señor de la creación del universo total. Entonces la actitud de Nabucodonosor de reconocer a Dios como el Dios altísimo es la clave para tener un Dios todopoderoso. Porque el segundo término, el Shaddai, el Dios todopoderoso, el todo suficiente, el Dios omnipotente. Estaba Abraham de 90 años, su esposa de 80. Dice literalmente el texto que a Sara, que a pesar de los 80 años seguía siendo una mujer guapa, ¿no?
a pesar de sus 80 años, sigue siendo una mujer guapa, ¿no? Y además dice que ya le había pasado la costumbre de las mujeres. Quiere decir que ya había pasado por la menopausia. Entonces tienes a una mujer de 80 años, con menopausia, con un marido de 90 años, y de 90 años pues ya hay ciertas actividades que no funcionan tanto, y entonces se le aparece Dios. ¿Y cómo se presenta Dios? El Shaddai, dice. Cuando Dios se presenta, utiliza el término del Shaddai. Era Abraham de 99 años, perdón, no 90, 99. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. O sea, yo soy el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Y por qué se presenta como el Shaddai? Porque les promete un hijo. Abraham dice, yo no tengo descendencia. ¿Cómo voy a ser padre de naciones, padre de multitudes, si no tengo un hijo? Y entonces Dios se presenta, yo soy el Todopoderoso. Y a la vuelta de la puertita estaba Sara, escuchando el chisme, ¿no? Con la oreja parada ahí, ¿no? Y entonces Dios hablando con Abraham y le dice, yo te voy a dar un hijo. Y Sara, que estaba a la vuelta, dice que se puso a reír, ¿no? Oh, no, a estas alturas, yo ya estoy mayorcita, ¿no? Todavía sigo guapa, pero de todas maneras estoy mayorcita. Y Sara dice, le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Génesis 18, del 9 al 15. ¿Dónde está Sara tu mujer? Abraham respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, 9 meses, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió Sara. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor tan viejo. Mañosona la Sara, porque Dios le dijo que iba a tener un hijo, pero ella pensaba en el deleite. Dice, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Decía Sara. Y Dios contesta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí. Y Dios le dijo, no es así, te reíste. ¿No? Y entonces es interesante porque Dios se presenta como el omnipotente. Frente a un hombre de 99 años, su mujer mayor, anciana, y le dice, van a tener un hijo y de ese hijo va a salir la descendencia. Y naturalmente la lógica te decía que no, pero Dios dice, yo soy el Shaddai, para mí no hay nada imposible. Ahora interesante es esto, que el Salmo 91 te habla del Dios Altísimo, que habla de la actitud de nosotros, y luego te habla del Todopoderoso, que te habla de Dios. Y por eso el título es que solo los que reconocen a un Dios altísimo, solo los que reconocen tener un Dios altísimo, como Nabucodonosor, también tienen un Dios omnipotente. ¿Y saben por qué? Porque si yo creo que Dios es mi sirviente para hacer todo lo que a mí se me antoja, cada vez que le pido en oración, Dios tiene que contestarme. Si yo creo que Dios Todopoderoso siempre va a hacer lo que yo le pido, simplemente porque yo soy yo, estoy equivocado.
para tener un Dios omnipotente, tengo que reconocer a un Dios altísimo. La actitud de mi corazón de reconocer a un Dios altísimo es lo que hace que Dios actúe como Dios omnipotente. Y por eso el versículo 1 del Salmo 91 te presenta la clave. El que habita al abrigo del Altísimo, ese morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Entienden? El que habita al abrigo del Altísimo, ese morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, cuando yo tengo un Dios altísimo, ¿cuál es la primera actitud que debo tener en mi corazón? Y mi corazón debe decir, yo quiero habitar al abrigo de Dios. La palabra habitar significa morar, ocupar un lugar permanente. Escúchenme. No significa visitar. No significa frecuentar de vez en cuando. El que habita es alguien que tiene una relación permanente, que vive cerca de Dios. Es como cuando tienes una relación con otra persona, ¿no? Lucy y yo estamos unidos desde hace 600 años, más o menos. ¿Cuántos hemos cumplido con enamoramiento y todo, no? De casados 36 años. Ahora en marzo 37 años, más 7 años de novios, de enamorados. ¿Eh? O sea, 37 más 7, 44 años. Pero 37 casados. ¿Eh? Y cuando estamos viviendo, cohabitando juntos, te levantas, ¿qué haces? Saludas, conversas, preguntas. Yo siempre le estoy preguntando, ¿dónde estás? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? ¿Cuándo? Ella dice que la estoy controlando. No es eso. Dice que la tengo acá. No es eso. Estoy tratando de averiguar, ¿no? O sea, saber, por si acaso, para poder reaccionar y ayudarle en cualquier cosa. Pero, hermanos, esto es importante. Lo que nos está diciendo acá la palabra es que el tipo de relación que tengo con Dios, el tipo de relación no es una relación eventual, es una relación real, permanente, diaria. ¿Y saben qué cosa interesante? Me encanta esto, ¿no? La palabra abrigo que aparece acá, ¿saben cuál es la palabra en griego? Escondite. Escondite. Es un lugar secreto, que me parece una figura preciosa. Todos cuando éramos niños, en algún momento jugábamos a las escondidas, ¿no? Y tenías tu escondite, ¿no? Tenías tu escondite. Y a veces hay algunos que jugaban eso, pero no eran muy sabios para esconderse. Pero uno sí, uno sabía dónde esconderse, y cuando te metías a tu escondite, no te encontraba nadie, ¿no es cierto? Como ese niño que se metió, se escondió, nadie lo encontró, 12 años después, no, mentira. Entonces, pero la palabra escondite significa ese lugar donde tú te sientes seguro, protegido. Lo que está diciendo la palabra es que el que habita al abrigo de Dios, el que mora escondido en el corazón de Dios. Me parece genial. El que vive escondido en el corazón de Dios. Cuando yo me levanto en las mañanas para orar, yo lo hago de madrugada porque me siento a solas con Dios. Después, cuando ya hay bulla en la casa, cuando mi esposa se levanta, ya no es lo mismo. Puedo estar en mi cuarto o en la oficina o lo que sea, pero el solo saber que ella está despierta ya no me da la misma libertad. Y hermano, lo que está diciendo acá la palabra es, ¿qué tipo de relación tienes con el Señor?
Tienes un momento en el día en el que te escondes en el corazón de Dios y llegas y cuando te escondes le cuentas a Dios todo y derramas tu corazón. Y cuando tienes esa relación con Dios, el que habita al abrigo de Dios, el que está metido, escondido en el corazón de Dios, ese morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Entendieron? ¿No? Ese significa que vas a estar cubierto por la sombra, porque cuando yo me paro, la sombra, ¿qué tan lejos de mis pies está? Está pegado a mis pies. Para poder estar bajo la sombra del Omnipotente, tengo que estar tan pegado al Señor que su sombra me cubra. Y la palabra, esta expresión, le voy a leer algunos textos. Por ejemplo, en el Salmo 17 dice, Salmo 17, versículo 8. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Guárdame como a la niña de tus ojos. Eso es la protección de Dios. Es decir, la protección de Dios te va cubriendo, con su sombra te va cubriendo, como cuando cuidas tus ojos. Guárdame como a la niña de tus ojos. El Salmo 36, 7. Salmo 36, 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. 36, 7. Y eso es interesante, porque la protección de Dios incluye su misericordia. ¿Sabes tú que si Dios decidiera darnos el pago que merecemos, no queda nadie vivo? Cometemos tantos errores, tantas fallas, y es su misericordia la que nos protege. Y por eso el salmista dice, cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso, porque tu misericordia es preciosa, los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Jehová es tu guardador. Salmo 121, 5. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Caminaba yo con un amigo como a las 2 de la mañana por una calle allá en Lima que se llama El Arco, sábado, madrugada de domingo. Regresábamos de nuestra reunión de oración que había terminado a la 1 de la mañana, y a la 1 de la mañana, después de la reunión de oración, era básico irnos a la calle de las pizzas a comernos una pizzita. Entonces esa calle de pizzas estaba abierta toda la noche, entonces nos íbamos ahí caminando con él, 2 de la mañana, casi no había gente, y estábamos conversando, y yo le digo, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Y entonces me hicieron así de nuevo, literalmente en mi hombro derecho. Y yo le dije, Orlando, es verdad, ¿no? Y Orlando no estaba. Y lo veo, y Orlando se había quedado como 10 metros atrás, viendo unos vitrales, unas vitrinas. Y yo dije, ¿quién me tocó el hombro? Literalmente me tocaron así. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Entonces, hermanos, cuando tenemos un Dios altísimo, entonces tienes un Dios todopoderoso. Cuando tú reconoces, cuando quieres vivir al abrigo del Altísimo, entonces moras bajo la sombra del Omnipotente. Y vamos a seguir leyendo. Otra actitud del corazón, no solamente morar al abrigo del Altísimo, pero dice el versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré.
Cuando tienes un Dios altísimo, ¿sabes qué te falta? Declararle tu amor. Todos nosotros hemos pasado por esa etapa, ¿no es cierto? Cuando estabas con el muchacho que te seguía, que te buscaba, y que te invitaba a comer y a salir un poquito, ¿no? Y tú decías, ya, pues, ya, apure, ¿no? Entonces, ¿qué falta? La declaración. Falta el momento en que él toma el valor y te dice, ¿sabes qué? Te quiero, me gustas, quisiera que fueras mi enamorada, mi novia, ¿no es cierto? Y entonces, que te declare, pues, que te ama, ¿no? Ese momento. ¿Sabes que todos necesitamos eso con Dios? Declararle a Dios que Él es mi fortaleza. Declararle a Dios que Él es mi castillo. Pero sobre todo declararle a Dios que en Él confiaré. Y que pondré en Él toda mi confianza. Que no confiaré en nadie más, sino en Él. Y entonces dice acá, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Le declara su amor a su Dios altísimo, le declara su confianza. ¿Y cómo responde Dios? Cuando se encuentra con alguien así, le dice, ok, versículo 3, te libraré del lazo del cazador, de la peste destructora te libraré. ¿Cuántos de nosotros habremos sido librados del coronavirus sin saberlo? ¿Cuántos de nosotros llegaremos a la presencia de Dios y le diremos, ¿no? Señor, no entiendo. ¿Por qué permitiste eso de mi hombro que no podía levantar la mano? No entiendo. ¿Por qué no me sanaste cuando te pedí que me sanara? Y él me dirá, porque estaba muy preocupado sanándote del cáncer, pues. ¿Qué cáncer? Tenías cáncer y no sabías. Y estaba preocupado sanándote del cáncer y tú preocupado del hombrito ese, ¿no? ¿Cuántas veces llegaremos a la presencia de Dios y le diremos, Señor, pero yo te pedí varias veces que me sanaras? Te sané como 37 veces. No, pero ¿cómo? ¿Cuándo? Pues esa está en mi lista, pero no en la tuya. Dice el texto, mi Dios Todopoderoso, dice el versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Ese versículo es magistral. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. Cuando tienes un Dios altísimo, dejas de tener temor al terror nocturno. Ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Cuántas veces habremos sido protegidos por Dios y no nos hemos dado cuenta? Ese pastor que viviendo en una zona muy peligrosa de Lima, andaba solo y llegó a su iglesia y un día entra un moreno alto ahí y pasa adelante y se arrodilla y se entrega al Señor. Y cuando el pastor se acerca, el muchacho le dice, ¿cuántas veces tratamos de matarlo? Porque usted nos quitaba clientes, porque cada muchacho que se convertía dejaba las drogas que nosotros vendíamos y quisimos matarlo. Y él dijo, ¿por qué no? Porque siempre iba acompañado de esos grandazos, ¿no? Y él decía, ¿qué grandazos siempre he andado solo? No. Usted siempre iba acompañado, a veces eran 2, a veces eran 3, unas mulas de este tamaño que lo acompañaban, ¿no? Y eran los ángeles del Señor protegiendo. ¿Cuántas veces el Señor nos habrá cuidado? Como lo que pasó, y esa historia se las conté a ustedes antes, que estábamos en Basel, en la casa de unos amigos, y abajo estaban construyendo. Y un hombre en su auto venía hablando por teléfono. Y va pasando, y la grúa levanta un container de 20 toneladas. La grúa lo levanta. Pero la grúa estaba inclinada. Cuando levanta, el container hace esto. Y el hombre que venía con el auto pasó
pero por centímetros no lo agarró. Siguió manejando, hablando por teléfono. Cuando llegó a su casa, su mujer le habrá preguntado, ¿y qué tal? No, todo tranquilo. Y no sabe que se salvó de morir. Por centímetros. El contenedor pasó por atrás. ¿Cuántas veces nos habrá pasado lo mismo a nosotros? Cuando tienes un Dios altísimo al que tú le declaras tu amor, tu confianza. Señor, tú eres mi castillo, tú eres mi refugio. Yo en ti confiaré, se lo estás declarando. Entonces el Dios Todopoderoso dice, yo estaré a tu lado. Con mis alas te cubriré, con mis plumas te cubriré. Miren lo que dice el versículo 9. Cuando tienes un Dios altísimo, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Cuando decides poner a Dios por tu habitación, el lugar donde tú vas a vivir y morar por la eternidad, ¿qué hace el Dios Todopoderoso? Versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Porque a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Interesante. Venía yo de un campamento manejando, 2 de la mañana, había dejado todas las cosas en el campamento, las carpas, los bidones de agua, y venía solo. Desde el sur del Perú venía a caminar solo, yéndome a la casa, 2 de la mañana, yéndome a la casa, porque a las 7 de la mañana llegaban los jóvenes para irnos al campamento. O sea, tenía 2, 3 horitas para dormir y listo, ¿no? Y venía manejando solo, 2 de la mañana. Y entonces venía, claro, a las 2 de la mañana no hay autos, todo el mundo está durmiendo. Yo venía manejando un poco rápido. Y entonces en eso veo semáforo en verde, listo, voy a pasar. Estoy a 15, 20 metros del semáforo y escucho una voz en el auto que me dice, ¡para! Y yo de miedo frené. Yo dije, ¿qué fantasma hay en mi auto? ¿Quién me está hablando? En ese momento veo un auto que pasa, ¡buf!, cruzándose la luz roja. Si hubiera llegado, el auto se hubiera estrellado contra mí. Ese es nuestro Dios. El Dios que nos cuida, no te sobrevendrá mal. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Cuando tienes un Dios altísimo, vamos a repetir. Cuando tienes un Dios altísimo, quieres habitar al abrigo de Dios. Cuando tienes un Dios altísimo, le declaras que en Él confiarás por siempre. Cuando tienes un Dios altísimo, lo pones a Él como tu habitación, como tu morada donde quieres vivir. Cuando tienes un Dios altísimo, versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor. Qué precioso. Por cuanto en mí ha puesto su amor. El amor no es como Hollywood lo presenta. Hollywood nos presenta un amor pasional y sexual. Eso es lo que Hollywood presenta. El amor es mucho más que eso, ¿verdad? Los que estamos casados sabemos eso. El amor es mucho más que simplemente algo pasional y sexual. El amor es compañía. El amor es cuidar uno del otro. El amor es simplemente mirarse, dormir juntos. ¿Y saben qué es una cosa que es el amor? El amor es una decisión. Y eso es algo que no nos han enseñado. No nos han enseñado que el amor es una decisión. Tú tomas decisiones en base al amor. No somos orangutanes que nos guiamos por impulsos, ¿no? Y que no puedo controlarme. No. Ahora con el lío que hay en España con Piqué y Shakira, ¿eh? Y todo el mundo discutiendo, ¿no? La canción de Shakira y Piqué y todo lo demás. Sí, un momentito. Hay una señorita de 22 años
que se metió con un hombre que tenía 2 hijos y una familia. Entonces yo había escuchado que le echan la culpa a Piqué porque él fue el que coqueteó, y la culpa, y que la chiquita es inocente porque él le coqueteó y la chiquita cayó. No es así. Tú tomas decisiones. Y cuando tú estás casado y tienes una esposa, tú tomas decisión de amar y cuidar a tu esposa. Y no tomas decisión de mirar a otra. Porque el amor es una decisión. Y el pasaje acá dice, toma la decisión de poner en Dios tu amor. Dile a Dios que lo vas a amar. Y cuando tú enfocas en Dios tu amor y dices, Señor, yo quiero amarte por siempre, el Todopoderoso reacciona. Viene tempranito y se me acerca Gabrielita y me agarra del dedito y me dice, ven, te quiero enseñar lo que he hecho. Y me llevó hasta el cuarto y me enseñó un papel donde había dibujado con unos plumones. Yo le dije, ¿y eso qué es? Eran rayitas, bolitas. Y me dice, este es mi nombre. Tírenme, creatividad. Este es mi nombre. Y acá le estoy diciendo a mi mamá que la quiero. Cuando mi nieta me mira y me hace su mueca, me hace así, se me chorreó el corazón, pues, ya. Se me chorreó el corazón, ¿no es cierto? Y el otro día yo le decía a mi hijo y a mi nuera, es que ella me va a pedir lo que sea, yo le voy a dar. No, papá, que tú tienes, yo le voy a dar, me importa un pepino lo que ustedes piensen. Ella es mi nieta, lo que mi nieta me pida, yo le voy a dar, ¿no? Cuando tú le dices a Dios que lo amas, que lo vas a amar, pero lo vas a amar con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, el Dios Shaddai reacciona y dice, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo te libraré. Te pondré en alto porque has conocido mi nombre. Me invocarás y te responderé. Contigo estaré yo en la angustia. Te libraré, te glorificaré, te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. ¿Tienes un Dios altísimo? ¿Quieres reconocer a Dios en el Dios altísimo como lo hizo Nabucodonosor? Solo los que tienen el Ayón tienen a El Shaddai. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por este mensaje. A tu nombre toda la gloria. En Cristo. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en